salud-gb y la cuenta @Daniela J. Salas. También estamos con ustedes en YouTube como Globovisión en vivo. Ahí también hay un chat en vivo, usted puede escribir y participar. Vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista, se trata de Víctor Manrique, ¿sí? Médico gastroenterólogo. Un gusto, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniela, por aquí convertir un poco la información sobre el tema del balón gástrico a todos los televidentes que nos están viendo. Así es, doctor. Ya casi le cambiaba el apellido, pero aquí está. Doctor, vamos a hablar sobre el balón gástrico porque esto es un procedimiento que sí ha tenido mucha popularidad hoy en día, Sí. pero no es un procedimiento tan nuevo. No, realmente no. Este es un procedimiento que ya tiene más de 20 años realmente. Lo que pasa es que hoy por el tema de las redes sociales, tema del internet, se ha puesto mucho de boca en boca entre los pacientes y se ha puesto incluso de moda. Hay pacientes que se lo han colocado indiferentemente del peso que tenga, y eso es muy importante, que vamos a aclarar ciertos puntos más adelante. Por supuesto. La forma de colocación, por eso le preguntaba, era muy común que solo los gastroenterólogos colocaran los balones gástricos. Sí. Hoy en día médicos bariátricos también están colocando el balón gástrico por la forma de aplicación. Sí. Porque no hay que hacerlo con endoscopia. Exactamente. Pero, siendo usted médico gastroenterólogo, le consulto. Ok. ¿Qué exámenes previos se debería hacer una persona antes de colocarse un balón? Fíjate, primero y principal tiene que hacerse un perfil 20 para ver cómo está la bioquímica sanguínea, y como siempre le digo a los pacientes que nos escriben mucho por las redes sociales, lo ideal es que un especialista lo vea en consulta. ¿Para qué? Para poder hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, hacer un eco abdominal y verificar cómo está su salud gastrointestinal. Y algo bastante importante que está muy de boca, el tema del balón sin endoscopia. Nosotros en nuestro equipo también lo realizamos, pero siempre yo como gastroenterólogo le sugiero a todos mis pacientes realizarse una endoscopia digestiva previo a la colocación del balón gástrico. Porque sí, ciertamente este es un balón que sí lo podemos hacer, que es el que es sin endoscopia, pero siempre es bueno tener una imagen objetiva y observar cómo está la mucosa gastrointestinal, tanto el esófago como el duodeno. Por supuesto. Además, una persona, por ejemplo, con gastritis o úlceras, ¿pueden colocarse el balón gástrico? Depende. Por ejemplo, hay personas que tienen como antecedentes una gastritis crónica por Helicobacter pylori. Uno trata esta bacteria y realmente después que el paciente mejora los síntomas se lo puede colocar. Pacientes que hemos tenido, por ejemplo, muy frecuentemente lo he tenido en mi consulta, que llegan asintomáticos, sin acidez, sin reflujo, sin náuseas, y deciden colocarse este tipo de dispositivos. Cuando hacemos las exploraciones endoscópicas, lógicamente, un porcentaje bastante bajo, nos conseguimos con lesiones ulcerativas bastante pequeñas. Entonces, en este caso, en este punto, con estos pacientes, en su momento no se puede colocar el balón. ¿Por qué? Porque si yo coloco un balón gástrico con una persona que tenga una enfermedad ulceropéctica, este balón puede ocasionar un problema, puede rasgar un poco la úlcera y esto puede ocasionar una hemorragia digestiva, por ejemplo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Habría que hacer una nueva endoscopia para pinchar el balón, sacar el balón, buscar lo que está sangrando y cauterizar lo que está sangrando. Entonces el paciente gastaría un dinero en un balón gástrico y gastaría aún mucho más en una endoscopia terapéutica. Por eso yo siempre hago énfasis en hacer una endoscopia previa antes de la colocación de un dispositivo como estos. Por supuesto, hay que ver cómo está la salud gastrointestinal mucho antes de la colocación. Así es. Ahora, ¿cuáles son las características o condiciones que debe tener un paciente para poder ser candidato a este tratamiento? Ok, fíjate, la característica es muy amplia. Todo paciente que tenga un índice de masa corporal sobre los 27 es apto para colocarse este dispositivo. Pacientes que sean hipertensos, que sean diabéticos, que tengan resistencia, problemas con la resistencia a la insulina, que tengan cualquier tipo de enfermedad sistémica o metabólica que incluya como la dislipidemia, que haga que el balón gástrico sea beneficioso para su salud. Este tipo de pacientes a nivel gastrointestinal, los pacientes que tienen un sobrepeso bastante importante, hay una estadística que los pacientes que tienen obesidad tienden a sufrir más cáncer de colon que el resto de la población venezolana. Y esto es importante que los pacientes lo sepan porque saben que si bajan de peso y tienen un peso saludable, ganan vida. Todo paciente que no tenga ningún tipo de síntomas a nivel digestivo, como dolor abdominal, como acidez, reflujo, que no tenga náuseas, lógicamente, puede colocarse este tipo de dispositivo. Entonces, hay algo muy importante que también los pacientes me escriben y yo se los comento aquí de manera muy transparente. Los pacientes que están contraindicados, que es una contraindicación absoluta. ¿Cuáles? Todos estos pacientes que hayan modificado su anatomía, por ejemplo, un paciente que haya realizado una cirugía bariátrica como una manga gástrica, un bypass gástrico, son pacientes que no pueden hacerse este tipo de procedimientos, porque si por lo menos logran ver esta imagen que tenemos acá en pantalla, aquí tenemos una imagen de un estómago donde que hacen una cirugía bariátrica, por ejemplo, la manga gástrica hacen un corte que hacen forma tubular. Todo esto, aparte del cuerpo, la curvatura mayor, es un espécimen que es retirado y queda tubular el estómago.
Al quedar tubular, fíjense que la anatomía es modificada y por ende el balón gástrico, en el momento que uno, si llegara a intentarlo colocarlo, haría una perforación como tal y por eso está contraindicado. Igualmente, los pacientes que se hacen un bypass gástrico, que es distinto, hacen un pequeño corte aquí arriba, que hacen un push y agarran una asa de aquí abajo del yeyuno y lo abocan acá arriba, queda mucho más pequeño y por ende no se va a poder colocar este tipo de dispositivos en estos pacientes. Entonces ahí sí es una contraindicación. Ahora, por ejemplo, un paciente que pueda tener condiciones, por ejemplo, resistencia a insulina, dislipidemia, pero por ejemplo, en mi caso, que tengo un peso normal, estoy en estándar normal, ¿puedo ser candidato a un balón gástrico? Fíjate, eso otra vez depende, fíjate. En teoría, Porque cuando yo te saco... pudiéramos cumplir ahí con vamos. 2 o 3 ítems, pero vamos. lo demás... Ahí vamos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario donde están con psicólogos, nutricionistas, endocrinos, por mi parte como gastroenterólogo y unos equipos de cirugía bariátrica. Lógicamente, por tu estatura y tu peso, uno saca el índice de masa corporal que muy probablemente va a estar en el rango de lo normal, que es lo normal de 18 a 25. Y esto, por ende, el balón gástrico no sería una opción para ti. Sin embargo, hay ciertas evaluaciones que hace el nutricionista, que son evaluaciones antropométricas, que hace ciertas medidas de los brazos, caderas, glúteos, espalda, y si ella saca ese índice y hay índice de grasa visceral localizada, en este caso sí serías candidata para colocarte este dispositivo. Lógicamente no sería mayor cosa que perderías 5 o 6 kilos probablemente, claro, porque nosotros normalmente les explicamos a los pacientes que el porcentaje de grasa que se pierde promedio es del 10 al 15, un máximo 20% del peso corporal total. Es decir, si tú eres una persona que pesa 100 kilos, máximo podrás lograr perder 20 kilogramos. Hemos tenido pacientes que han perdido mucho más, lógicamente, y eso se basa basado en si hacen una buena alimentación y actividad física. Por supuesto, preguntaba esto porque nos habla de condiciones de salud específicas, pero hay personas que no tienen el peso a pesar de tener todas estas características o un peso para ser candidato, por ejemplo, para una cirugía bariátrica. Por eso le preguntaba si podría ser una alternativa el balón. Sí, totalmente. Dependiendo. Y fíjate que, por ejemplo, estos pacientes que también te voy a cambiar el contexto. Okay. Tenemos pacientes que tienen una obesidad muy importante, pacientes que han llegado a nuestras consultas con 160, 170 kilos, hipertensos, con artrosis, problemas para caminar, que realmente por su condición y su patología son pacientes que tienen que ser sometidos a cirugías bariátricas, porque hoy por hoy la cirugía bariátrica es el gold estándar para la pérdida de peso. Pero entonces nosotros a estos pacientes les podemos brindar una segunda opción. El balón gástrico en estos pacientes no es la solución. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un balón gástrico en un paciente de 170 kilos y nos logra perder 20, 25 kilogramos, aún tenemos una obesidad muy importante y no estamos resolviendo el problema. Pero ¿qué sí podemos ayudar nosotros los gastroenterólogos, por ejemplo, que hacemos este tipo de dispositivos al cirujano bariátrico? Si él tiene riesgos quirúrgicos por el sobrepeso tan importante que tiene, y esto como es un procedimiento muy ambulatorio, nosotros logramos que el paciente pierda 20, 25, 30 kilos con un balón gástrico, a la hora del acto quirúrgico va a tener menos riesgos quirúrgicos en el procedimiento. Entonces, en este caso, sí sería candidato a un paciente con esta obesidad bastante importante, no para resolver el peso total, sino para ayudarlo a la hora de la cirugía que tenga menos riesgos de las comorbilidades que ya tiene. Vamos a irnos a una pausa, regreso, seguimos hablando sobre el balón gástrico. Doctor Víctor Manrique nos seguirá acompañando, médico gastroenterólogo, así que si tienen preguntas, activos con ustedes. Nos han llegado muchos saludos, pero si tienen preguntas específicas en torno al tema, con gusto la leemos para que nos las ayude a responder. Recuerde, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos en minutos.